Hola, muy buenas. En este vídeo os voy a explicar las claves más importantes sobre la Guerra Civil Española. Es un conflicto pues muy complejo, es todavía polémico. Tened en cuenta que todavía no ha pasado ni un siglo desde que empezó ni desde que terminó y todavía pues sigue suscitando debates en nuestra sociedad. Voy entonces a centrarme solo en los puntos más destacados y para quien le interese el tema pues le iré ofreciendo más lugares donde puede leer sobre este conflicto, ver vídeos y demás. En vuestro libro lo tenéis en las páginas 176-177 y bueno, ya sabéis que al margen de cómo esté planteado este tercer trimestre debido al confinamiento, pues la guerra civil es algo que vosotros tenéis que conocer. No concibo que alguien que vaya a terminar cuarto de la ESO no tenga idea de qué fue la guerra civil y las consecuencias que tuvo. Vaya a ser que el día de mañana os pase algo como a estos dos personajes que os voy a poner ahora. Bueno, tengo un poco de tiempo libre. Voy a poner la tele, a ver qué me encuentro. Anda, ahora caigo, me gusta el programa. A ver. Vaya, sobre historia. Pista para Nacho, vamos allá. Sucedió en el siglo XX. Sucedió en el siglo XX, pues anda que no hay cosa que ocurrió en el siglo XX. Vamos, todas las que estamos estudiando ahora en el canal. Pues algo, ¿no? Digo yo. Tío, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, el crack del 29... Nada, Nacho. Que no puede decir nada este hombre. Está bloqueado el chaval, ¿eh? Venga, tranquilo, que algo sale. Conflicto social, político y bélico. Venga, macho, tío, esto tienes que saberlo. Anda que no ha habido guerra en el siglo XX. ¿De verdad que no puedes decir nada? Nacho. La pasionaria. Venga, la pasionaria ya lo tenéis fácil. La Guerra Civil Española. Una de las líderes del Partido Comunista durante la Guerra Civil Española durante el franquismo. Pasionaria. ¿Dónde has estudiado tú eso? Pista para Nacho. No, Alex. Inspiró el Guernica de Picasso. Venga, tío, esto tenéis que sacarlo ya. El bombardeo de Guernica durante la Guerra Civil Española. Venga, tío, que el cuadro es súper famoso, no me digas. ¿Para mí? Es para él. Es para Alex. Pista para Nacho. Hubo un alzamiento. Ay, Roberto, con la cara de perdido. Venga, tío, esto tú lo has estudiado en el colegio. El alzamiento del 17 de julio de 1936, cuando comenzó la Guerra Civil Española. Anda, Nacho, ¿cómo está Nacho de perdido? Atención, Alex. A ver, ojo, que Alex cree que ya la sabe. Ojo, a ver. Tuvo lugar en España. ¿Levantamiento del 2 de mayo? ¿El 2 de mayo? Tío, pero si el 2 de mayo ocurrió en el año 1808, en el siglo XIX, y estamos hablando del siglo XX, que fue la primera pista. Nacho, ¿tú has ido al colegio? ¿Tú tienes el grado escolar? Yo paso a... Nacho, la dictadura de Franco, tío, que probablemente tu padre, tu madre o tus abuelos seguro nacieron durante esa dictadura. Eso tienes que saberlo. ¿Qué guerra fue? ¿La guerra civil? Válgame el señor, válgame. Y yo... Venga, hombre, tú has ido al colegio también, ¿eh? Nacionales y republicanos. Nacionales y republicanos, tío, los dos bandos durante la Guerra Civil Española. Venga, ¿no podéis saberlo todo, por favor? ¿23F? ¿Qué dices? Nacho, ¿a esta generación estamos nosotros enseñando? ¿Esto es lo que nosotros estamos enseñando de historia? ¿De verdad? Paró la Liga de Fútbol. Paró, anda que la pregunta también de ahora caigo. Anda que no hay cosas para preguntar sobre la Guerra Civil. Prueba algo. La democracia, no sé. ¡La democracia! ¡Mi señor! Mira, todas las personas mayores, claro, escandalizas perdidas, pero ¿cómo puede ser? Alex.
muchos se exiliaron. La guerra civil, coño. La guerra civil, bien, bravo, bien, tío, Alex, bien. Mira, de verdad, yo no sé para qué pongo la tele, si es que no se puede poner la tele. Yo me voy a poner a leer un libro y ya está, de verdad. Uf. Bueno, angelitos, pobrecitos los dos. Madre mía, que estaban pegaditos en historia. Bueno, lo que no quiero es que os pase esto en un futuro. Como yo el día de mañana os vea en un programa de televisión, os haga una pregunta sobre todo lo que hemos estudiado en este curso y no la sepáis contestar, voy a vosotros y os busco, voy y os busco. Bueno, nada, bromas aparte. Pues un conflicto muy importante del que hay que conocer, aunque sea los puntos claves, ¿vale? Los que hagáis bachillerato, pues ya en Historia de España de segundo de bachillerato podréis estudiar más claro. Bueno, tenéis mi presentación. En esta presentación, pues bueno, os dejo enlaces a vídeos, ¿vale? El que os he puesto es el inicio del vídeo de la cuna de Halicarnaso. Y bueno, os dejo más vídeos. Hay uno también de Academia Play. Es más largo, dura 20 minutos. El de la cuna de Halicarnaso yo creo que está todo mejor resumido, pero es verdad que el de Academia Play, pues los primeros 9 minutos os deja muy claro los antecedentes, pues os hace un resumen muy bueno de la Segunda República. Así que para el que quiera repasar la Segunda República antes de seguir avanzando en la Guerra Civil, les recomiendo ver los primeros 9 minutos de el vídeo de Academia Play. Y a todos os recomiendo ver el vídeo completo de la cuna de Halicarnaso, que es más cortito y os da las claves fundamentales de la Guerra Civil. Yo, como siempre, en este tema 7 me voy a ir a la línea del tiempo que vosotros hicisteis. La parte de la Guerra Civil me ocupé yo de hacerla y, bueno, señalé los acontecimientos más destacados. Hay más, ¿no? Pero, bueno, me centré, bueno, en quizás en los más llamativos, los más conocidos. Bueno, la Guerra Civil. La Guerra Civil, conflicto bélico que tiene lugar en España entre los años 1936 y 1939. Estamos también en el periodo de entreguerras, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Es una guerra fratricida, ¿vale? Entre hermanos, entre civiles, población civil, entre población normal y corriente, como tú y como yo. Tuvo muchas implicaciones, una lucha de clases, porque como veremos en ambos bandos se van a enfrentar pues gente de un poder económico más alto con gente más humilde. También guerras de religión, en los bandos va a haber posiciones contrapuestas entre partidarios de la Iglesia Católica y población pues bien atea o bien que no es partidaria de que la religión tenga un papel fundamental en el Estado. También se enfrentan nacionalismos opuestos, la democracia contra una futura dictadura, revolución contra revolución, fascismo, comunismo. Tienen muchísimos prismas por donde verlo, muchísimas perspectivas. Las dos partes del conflicto pues se las suele denominar el bando republicano y el bando sublevado. También el bando republicano se le conoce como el bando rojo, el ejército rojo, por su asociación al comunismo, y el bando sublevado se le conoce también como el bando nacional. La guerra comienza con una sublevación militar por parte de los militares contrarios a la Segunda República Española, por eso es el bando sublevado o nacional, que tiene lugar en Marruecos. Pero bueno, antes de llegar a este punto en el que se inicia la sublevación, hay que preguntarse por las causas del conflicto. Como muy bien resume el vídeo de la cuna de Halicarnaso sobre la guerra civil, podemos ver 3 causas. Siempre no hay acuerdo, es un tema polémico. La guerra civil a día de hoy, por muchos años que hayan pasado, sigue siendo un tema polémico. Y entonces apuntan a 3 causas diferentes. Os las voy a poner en el vídeo. Vamos a intentar responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué se produjo este golpe de Estado? Es decir, ¿cuáles fueron las causas que llevaron a España a una guerra civil? Hoy en día, cientos de historiadores discuten todavía por estas causas, debido a que es una cuestión sobre la cual todavía es muy complicado ponerse de acuerdo. Por tanto, yo no voy a daros en este vídeo una interpretación única sobre por qué se produjo el golpe de Estado, sino voy a intentar aglutinar las 3 interpretaciones principales que hoy en día tratan los historiadores
para que seáis vosotros los que intentéis tomar una opinión propia. La primera interpretación es, digamos, la tradicional, aquella que durante 40 años de dictadura franquista los españoles han estudiado. Es aquella interpretación que dice que el régimen republicano era tan nefasto que el golpe de Estado era inevitable, es decir, que la culpa del comienzo de la guerra civil estaba precisamente en la Segunda República. Contra esta interpretación tradicional nos encontramos otra, seguida actualmente por muchos historiadores, que dice que este golpe de Estado no es muy diferente a todos aquellos que en estos vídeos hemos estudiado con anterioridad. Es decir, que la culpa del golpe de Estado es precisamente de estos militares y que la República, a pesar de su inestabilidad, podría haber controlado la situación como otros regímenes lo hicieron anteriormente. Y por último, otra interpretación sobre por qué se produjo la guerra civil es, digamos, la interpretación social, aquella que exculpa, entre comillas, al régimen republicano o a los sublevados y alude a que la inestabilidad social y la agitación tan tremenda que se vivía no solo en España, sino en toda Europa en los años 30 hizo inevitable este enfrentamiento, como ya se produjo un poco después con la Segunda Guerra Mundial o con aquellos movimientos fascistas o comunistas que habían sacudido Europa. En este contexto podemos comparar, por ejemplo, la República de Weimar con la República Española, dos regímenes que nada pudieron hacer con esta inestabilidad social que azotó a ambos países. En resumen, esas causas son que la primera de ellas, que la Segunda República fue un desastre y no podía acabar de otra manera. La segunda causa, pues la intervención que los militares habían tenido en las últimas décadas en España intentando controlar el gobierno, en este caso militares contrarios a la República. Y en tercer lugar, toda la inestabilidad social de la que ya os hablaba en el vídeo anterior de la Segunda República, esa radicalización cada vez mayor entre las izquierdas y la derecha, tanto en el plano político como en el plano social del día a día de la gente. Esta guerra civil pues se inicia, como ya he dicho, con la sublevación militar que tiene lugar en el norte de África, en Marruecos, Melilla, Ceuta, Tetuán. Un grupo de militares liderados por Mola, Sanjurjo y Franco pues deciden sublevarse contra el gobierno de la Segunda República, primero en el norte de África y luego con la ayuda de alemanes e italianos saltar el estrecho y bombardear las principales ciudades españolas. Con este estallido del conflicto el país queda dividido en dos zonas, ¿vale? Lo señalo aquí. La zona sublevada o nacional, es decir, partidarios de los militares que dieron este golpe, militares conservadores, propietarios agrarios, alta burguesía, monárquicos, los carlistas, muchos católicos, y la zona republicana, apoyada pues por los militares más progresistas, los campesinos sin tierra, la pequeña burguesía, partidarios de la República y también los partidos de izquierda. En el vídeo de la cuna de Halicarnaso también podéis ver esta tabla, este cuadro muy interesante que compara ambos bandos, el bando sublevado o nacional, para entendernos el bando liderado por Franco, y el bando republicano, ¿vale? El bando de aquellos que luchaban para que permaneciera la Segunda República. Hace una comparativa en cuanto al ejército. Bando sublevado, un ejército pues más profesional, mejor preparado, cohesionado, unido, mientras que el bando republicano era un ejército más bien popular, es decir, desorganizado en milicias, pues grupos de personas, los milicianos, gente normal y corriente como tú y como yo, que deciden alistarse y luchar por la defensa de la Segunda República. No era gente a la que se le había preparado para eso, no se le había formado. Para las que veis las chicas del cable, pues sabéis que hay un personaje, una chica joven sin experiencia que decide alistarse en las milicias, que no sabe, nunca ha cogido un arma, no sabe dispararlo. También había otro personaje, un chico, que trabajaba como contable y del día de la noche a la mañana lo reclutan para el ejército republicano y tampoco sabe manejar un arma. Entonces, una de los hándicaps que tuvo el bando republicano fue esos ejércitos que no eran profesionales, sino que eran milicias.
Los apoyos, pues el bando sublevado, Iglesia Católica, monárquicos, carlistas. Ya sabéis que el carlismo es un problema que se arrastra desde atrás, desde el problema sucesorio tras la muerte de Fernando VII, que ya hemos estudiado en temas anteriores, y los falangistas, es decir, los seguidores del partido de la Falange, que ya os comenté en el vídeo anterior que había surgido en estos años. Y el bando republicano, pues lógicamente forma apoyado por republicanos, socialistas, comunistas. Ayuda internacional, ¿vale? La guerra civil es un conflicto nacional que tiene lugar en España, pero no debemos olvidarnos que estamos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial y en buena parte va a servir de escenario donde los futuros bandos que van a participar en la Segunda Guerra Mundial van a hacer incluso ensayos de nuevas tácticas, aviones, armamento. Alemania, Italia, Portugal van a apoyar al bando sublevado, el de los nacionales, al de Franco, para entendernos, mientras que la Unión Soviética, México y las brigadas internacionales formadas fundamentalmente por franceses van a apoyar al bando republicano. ¿Cómo lo van a apoyar? Con armamento e incluso a cambio de dinero. Por ejemplo, a la Unión Soviética se le hizo pagos con oro que había en el Banco de España, el famoso llamado oro de Moscú, ¿no? Y bueno, la cohesión del bando, un poco si era un bando fuerte, unido. Bando sublevado estaba cohesionado en torno al ejército y a la figura de Franco. Franco fue el líder, pero no era la primera opción para liderar este movimiento. Era un militar destacado que había triunfado en Asturias sofocando la revolución del 34, de octubre del 34, que ya os expliqué en el vídeo anterior. También era un militar destacado en las Canarias, en el norte de África, pero el que iba a ser el líder era Sanjurjo, que como ya os expliqué en el vídeo anterior, intentó impulsar un golpe de estado. ¿Qué pasó? Que Sanjurjo murió en un accidente de avioneta y entonces pues hubo que elegir a otro líder. En la película de Mientras dure la guerra, reciente de este año, se ve muy bien cómo se elige al líder y se deja ver que no todos estaban de acuerdo en que fuera Franco el que liderase el movimiento. Entonces se quedaron liderando el movimiento Franco y Mola. Mola era más bien como el líder intelectual del movimiento. Mientras que el bando republicano pues estaba bastante desorganizado, enfrentamiento entre distintas facciones por el poder, etc. Y aquí vemos desde un punto de partida, vemos que los dos bandos van a estar bastante descompensados y ya están claro, ¿no?, quién va a ganar la guerra. La Guerra Civil Española va a pasar por distintas fases. Se pueden resumir en torno a 3 fases. La primera de ellas es la Guerra de Columnas, donde destaca la Batalla de Madrid. ¿Qué son las columnas? Las columnas pues era una forma de marchar en el ejército. Las tropas, tanto de un bando como de otro, marchaban en fila india de uno en uno y avanzaban muy rápidamente. Eso es una guerra de columnas. El objetivo de los golpistas, que habían dado el salto del norte de África a través del estrecho de Gibraltar a la península, era, pues, por un lado, llegar desde el sur de la península a Madrid y por otro, desde el norte, desde Navarra, también a Madrid. ¿Qué pasó? Tuvo lugar, desde el norte lideró la tropa Mola y desde el sur Franco. ¿Qué pasó? Que llegan a Madrid, a la batalla de Madrid, y fracasan, ¿vale? Madrid resiste. En esta fase, este verano del 36 es uno de los más cruentos, con más fallecidos. Y bueno, destacan pues los asesinatos de Lorca por parte del bando nacional. Lorca, ya sabemos, casi todos los intelectuales de la época van a ser afines al bando republicano y Lorca fue asesinado por ello. Y también los republicanos cometieron asesinatos, entre ellos el del líder de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. En esta época, pues se nombra también, en esta fase de la guerra, se nombra a Franco
como generalísimo y jefe de los ejércitos, caudillo de España, generalísimo de los ejércitos, concentrando todo el poder civil y militar en aquellas zonas que iban cayendo a manos de los sublevados nacionales, ¿vale? Según vemos en este mapa, en todas las zonas que vemos en azul, que eran las zonas que tomaron rápidamente los sublevados nacionales, pues el que mandaba, el que concentraba todo el poder era Franco. En esa película de Mientras dure la guerra, que os recomiendo verla, pues bueno, digamos que había cierto recelo de que Franco concentrase tantísimo poder, incluso para los militares que estaban en su círculo. Y digamos que se firmó como que Franco iba a concentrar todos los poderes mientras dure la guerra, ¿vale? De ahí el título de la película. Y bueno, luego está claro que no fue solo mientras dura la guerra, ya que después de la guerra protagonizó Franco una dictadura que duró más de 40 años. Bien, para concentrar todo su poder, pues aunó todas las fuerzas que lo apoyaban en el partido de la Falange Española tradicionalista y de las Junts. En esta primera fase de la guerra, pues ya aparecen los apoyos internacionales, las brigadas internacionales, voluntarios extranjeros de más de 50 países, aunque sobre todo franceses, participaron apoyando al ejército republicano, enfrentándose a los sublevados nacionales al bando de Franco. Y bueno, fueron organizadas por la URSS a instancia, a petición de Stalin, que ya lo conocemos. Por la otra parte, la Legión Cóndor fue el apoyo militar que los alemanes enviaron en apoyo a Franco. Y bueno, pues digamos que fue una prueba que los alemanes hicieron para mejorar la calidad de sus aparatos, de sus aviones, preparándose para lo que iba a ser después la Segunda Guerra Mundial. La batalla de Madrid, que ya he comentado, pues no fue una única batalla, un único día, sino que fueron una serie de episodios bélicos de distintos días que tuvieron lugar en el transcurso de la Guerra Civil Española, sobre todo en otoño del 36 y en la primavera del 37. Y bueno, Madrid pues tiene la peculiaridad de haber sido la primera ciudad a la que se bombardeó a la población civil, a la población normal y corriente dentro de una misma ciudad, algo que después se haría en otras ciudades españolas y también después durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como ya vimos en el tema anterior con los bombardeos, por ejemplo, de Inglaterra. Se hizo muy famoso el eslogan del no pasarán, no sé si lo habéis visto alguna vez, se ve aquí en esta fotografía. El fascismo quiere conquistar Madrid, Madrid será la tumba del fascismo, ¿vale? Hubo una resistencia republicana grandísima en Madrid. También los italianos acudieron en apoyo al bando sublevado nacional, al bando de Franco. Los mandó, pues como ya conocemos, el líder, el duce, que era Mussolini. Vale, en esta época tiene lugar también una masacre que nos toca muy de cerca. Málaga pues estaba bajo el gobierno de la República y cuando los nacionales sublevados intentan tomar la ciudad, pues la bombardean por mar y por aire. Bombardean a la población civil y muchas de estas personas, de estas familias, decidieron huir desde Málaga hasta Almería a pie, por la carretera de Almería, lo que hoy es la carretera antigua, que se le suele decir, la que va por la costa, no la nueva que inauguraron hace un par de años, creo. Esta huida de la población civil de Málaga a Almería se conoce como la desbanda y tuvo lugar el 8 de febrero del 37. Entraron las tropas de Franco en Málaga y no solo entraron, sino que también bombardearon desde aviones y desde barcos que estaban en las costas. Entonces estas personas, refugiadas de guerra, huyeron hacia Almería, intentaban buscar refugio en los pueblos costeros y bueno, se estima que murieron entre 3.000 y 5.000 personas y fue uno de los episodios más cruentos de la guerra civil. Y
bueno, la verdad es que es un episodio del que os mandaré un trabajo más adelante porque yo creo merece la pena, ¿no? Yo recuerdo cuando yo le preguntaba a mi abuelo sobre la guerra civil, pues me comentó que creo que eran algunos de sus primos, de sus tíos, huyeron hacia Almería en este episodio de la guerra. En fin, más adelante yo os proporcionaré lugares donde obtener más información de este conflicto y otra actividad más completa porque yo creo que merece la pena. Vale, cambiamos ahora de fase, nos vamos ahora una vez en el que no se ha podido tomar Madrid, también se fracasa en el intento de tomar Barcelona, pues la campaña se traslada al norte, a la cornisa cantábrica, ¿vale? Bien, aquí tiene lugar el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor, de los alemanes que comentaremos. Y bueno, una vez que consiguieron incorporar esa cornisa cantábrica, los nacionales, como vemos aquí, ya están en azul, todo este territorio azul son los nacionales, vemos ahí una división casi por la mitad de la península. Una vez que consiguen hacerse con esta cornisa cantábrica, se hacen también con las minas que había. Entonces son importantes zonas industriales y mineras que los dotan de recursos para continuar la guerra. Ese bombardeo de Guernica, seguro que habéis visto este cuadro tan famoso de Picasso. Fue un ataque aéreo sobre la población civil de Guernica, de ese municipio español, el 26 de abril del 37, por parte de los alemanes de la Legión Cóndor, y también participó la aviación legionaria italiana. Pero como sabemos, ambos, alemanes e italianos, apoyaban al bando sublevado, nacional, franquista, como lo queráis llamar. Se estima que murieron entre 120 a 300 muertos, 126, en fin. Es muy difícil saber el número de muertos de la guerra civil. Muchos incluso, no sé si habéis visto en la tele, que todavía hay muchas familias que reclaman que se encuentre el cuerpo de sus familiares fallecidos en la guerra, pues muchos se enterraban en fosas comunes sin llevar un registro exhaustivo de los muertos. Llegamos a otra fase, una vez que ya toman la cornisa cantábrica, intentan dividir en dos las zonas republicanas y lo consiguen por la batalla del Ebro, ¿vale? La zona de aquí de Cataluña seguía siendo de los republicanos y entonces el objetivo era, a través de la batalla del Ebro, separar a las zonas de Cataluña del resto de la zona republicana, y como vemos en el mapa, pues lo consiguieron, ¿vale? Porque ya aparece aquí la zona de Cataluña pintada de azul. La batalla del Ebro fue la más larga y la más cruenta de la guerra civil española, y tras ella pues tomaron en Cataluña y entraron en Madrid también sin resistencia. El final de la guerra pues se produce el 1 de abril del 39, cuando Franco entra en Madrid y emite a través de la radio el último parte de guerra. A mí siempre la palabra parte me recuerda mucho a mi abuela y a mi abuelo, porque siempre cuando estaba en su casa pues decía venga, que va a empezar el parte, y para ellos el parte era el informativo que echan en la tele. Ellos tenían la costumbre de decirle parte porque durante la guerra, la posguerra, pues ellos no tenían tele, estaban informados a través de la radio y a ciertas horas del día se emitía el parte. ¿Qué era el parte? Pues las noticias. Y ellos pues tenían la costumbre de asociar las noticias al parte y por eso lo llamaban así. Entonces aquí tenemos el último parte de guerra firmado por Franco y os lo voy a poner en audio para que lo escuchéis. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939. Año de la victoria. El generalísimo Franco. Bueno, os habéis enterado, ¿no? Del último parte. Bueno, la verdad es que es recuerdo que me tuve que aprender este parte de memoria cuando hice en su día la selectividad, segundo bachillerato, y la verdad es que todavía me acuerdo, todavía me acordaba de esas palabras. Bueno, pues con esta parte termina la guerra y bueno, las consecuencias son varias. Las consecuencias de la guerra, pues fundamentalmente son la implantación de una dictadura liderada por Franco durante más de 40 años, hasta su muerte, hasta la muerte del general en 1975. Una posguerra muy dura, conocida como los años del hambre. Las industrias, los campos quedaron devastados tras la guerra y hubo unos años muy, muy, muy difíciles. Se estima la cifra de 500.000 de muertos, como digo, muy difícil de calcular. Muchos de ellos a día de hoy siguen enterrados en fosas comunes y sin identificar. Se derogaron todas las leyes y, por supuesto, la Constitución de 1931 que se habían aprobado durante la Segunda República, es decir, se da un paso atrás muy grande en materia de logros y avances sociales. La sociedad queda dividida entre un bando y otro. Esa división de los bandos no termina con la guerra, sino que sigue más allá, se extiende. Incluso hoy, a día de hoy, todavía cuando salen temas relacionados con la guerra civil, los debates políticos son intensos. También como consecuencia el exilio, la muerte de artistas, científicos, escritores, bien fueron obligados a exiliarse, a huir del país, o bien fueron asesinados, como he comentado el caso de Lorca. Fue una auténtica fuga de cerebros, ¿no? para España. Y bueno, aún hay grandes heridas, aún sigue siendo un tema muy, muy difícil de tocar, ¿no? Sobre todo entre personas mayores y también en el ámbito rural. Eso tenéis que tener en cuenta en pueblos, en familias en las que un miembro de la familia luchó con un bando, otro miembro de la familia contra el otro. Sigue siendo un tema muy, muy sensible a la hora de abordarlo. Pues bueno, espero que os haya gustado este vídeo y os animo a seguir informando sobre la guerra civil, a ver los vídeos que os recomiendo en mi presentación. ¿Vale? Tenéis aquí los enlaces de Academia Play, de la Cuna de Alicarnaso, otro de la serie Nueva Historia de España, de Televisión Española, hay dos, y bueno, el último parte de guerra que ahí os lo he puesto. También os recomiendo esta exposición de fotografías que es súper interesante. Fijaos, mezcla imágenes del Madrid actual con imágenes del Madrid de la Guerra Civil. Fijaos, haciendo estos fotomontajes tan bonitos. Os dejo aquí el enlace para que lo podáis ver. La verdad es que merece la pena ver esa fotografía. Os voy a enseñar algunas. Fijaos, aquí las tengo. Esta es la que os enseñaba en la presentación, pero hay más. Fijaos, esta también, qué bonita. De esas milicianas, ¿no? Vemos esta otra, ¿no? Ese contraste tan fuerte, ¿no? Entre lo que en su día fue y lo que hoy es. Esta otra. Esta también. Fijaos los agujeros de las balas. Vemos otra, bueno, niños jugando, ¿no? En medio de una guerra. La puerta de Alcalá, ¿no? Que muchos conocemos.
Fijaos también esta que curiosa, ¿no? Lo que es una tienda de Swarovski, pues fijaos, había aquí una farmacia, perfumería, pero bueno, con este panorama. Bueno, pues espero que os haya gustado y seguimos en contacto. Un saludo hasta el siguiente vídeo.